Muy bien, hola a todos. Hoy vamos a ver lo que son las medidas de tendencia central. En un conjunto de datos, puede ser una muestra o puede ser una población, estas medidas de tendencia central nos determinan el rumbo hacia donde se están concentrando los datos. El nombre lo indica, donde tienden a centralizarse. Y bueno, se busca con ellos determinar, mostrar el comportamiento de la gran mayoría de los individuos. Básicamente existen tres medidas de tendencia central, son las más socorridas, que son media aritmética, conocida también como promedio, mediana y moda. Sin embargo, vamos aquí a analizar otros tipos de medias, como son la simple, la ponderada y la geométrica. La media aritmética, que es la más común de todas, consiste simplemente en sumar todos los datos y dividirlos entre el total de los mismos. Es sencillísima de hacer, se utiliza de hecho en gran cantidad en análisis posteriores. Es siempre posible determinar, pero tiene un pequeño problema. Los valores de extremo, que pueden ser muy grandes o muy pequeños, suelen modificar un poco su valor. Bueno, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Tenemos este conjunto de datos, vamos a ir haciéndole cada una de las medidas de tendencia central y empezamos por la media aritmética. Como lo sabemos, pues es el resultado de sumar todos los datos y dividirlos entre el total. Lo vamos a hacer primero por partes, con la función suma. Igual suma, seleccionamos los datos y cerramos paréntesis. Los datos que están desde la celda A1 hasta la celda L10. Ese es nuestro conjunto de datos. Ahí está calculado. Para saber cuántos datos hay ahí, bueno, bien podríamos contar las columnas y las filas, pero vamos a dejarlo indicado con la función contar. Desde A1 hasta L10. ¿Por qué lo quiero dejar con la función contar? Bueno, si de repente yo me viese en la necesidad de quitar varios individuos, automáticamente la función contar va a recalcularme el total. La media aritmética es el resultado de dividir la sumatoria de estos datos entre el total de datos, que son, y es esa, 72.86. Vamos ahora a calcularlo directamente con la función que Excel nos provee, que es la función promedio, desde A1 hasta L10. Automáticamente me selecciona el conjunto de datos y ahí está. Automáticamente calcula y el resultado es el mismo. Tenemos ya pues la media aritmética. Continuamos con la media simple, que es un valor que nada más es el promedio entre el máximo y el mínimo de nuestro conjunto de datos, es decir, sumamos máximo y mínimo y lo dividimos entre 2. Tiene el problema de que los valores extremos la hacen muy sensible. Un valor muy grande puede cambiar considerablemente la media simple, entonces por eso se desprecia y está prácticamente en desuso. Bien, para encontrar el valor máximo se utiliza la función max y quedamos que es desde A1 hasta L10, porque ahí tengo mis datos. Listo, ese es el máximo. Y para la función del mínimo es la función min, desde A1 hasta L10. Listo, tengo el máximo y el mínimo. Bien, vamos por el resultado. Si yo únicamente lo escribiera máximo más mínimo entre 2, me va a provocar un error. Es muy grande esta media. Es lógico, tenemos aquí un pequeño error. División entre 2 divide únicamente a la celda de 18, al mínimo,
pero nosotros queremos que divida a la suma de los dos. Ahí está. Primero, colocando este paréntesis, lo que va a hacer en un inicio va a ser sumar las celdas de 16 y de 18 y la divide entre 2. Ahí está, esa es la media simple, que es muy cercana a la media aritmética. ¿A qué me refería yo con los valores extremos? Si yo tuviera aquí un 10, por ejemplo, me cambia considerablemente la media simple. ¿Por qué? Porque el 10 es un valor muy pequeño que lo afecta en gran parte. Si tuviera aquí un 500, la media simple sería un valor muy disparatado. A eso me refiero cuando digo que los valores extremos pueden afectar notoriamente la media simple. Y esa es una de las causas que provocan que esté prácticamente en desuso. La media ponderada. Como lo vimos en clase, la media ponderada es una herramienta utilizada también para acelerar o hacer más práctico el cálculo de la media aritmética, pero hay otros casos en los que se utiliza la media ponderada con el efecto de hacer un estudio en poblaciones en las que las opiniones no cuentan lo mismo, cada valor no tiene el mismo distinto peso, y ese es el W que se le da a cada uno de los valores, de tal suerte que se divide no entre la suma del total de los individuos, sino la suma de sus pesos. Posiblemente para nosotros este individuo valga 2 y este nada más valga 1, por hacer una simple mención. De esta forma, la media ponderada considera distinto peso, por eso la letra W, distinto peso para cada uno de los datos. Sin embargo, no lo vamos a utilizar para nuestros fines. Pasamos ahora a la media geométrica, que es una medida muy interesante. La media geométrica se utiliza en algunas cuestiones, por ejemplo en índices de crecimiento, valores porcentuales. La media geométrica es, aunque no es muy socorrida, debería ser un poco más utilizada porque no es tan afectada por valores extremos. Es decir, sí se refiere mucho a la concentración de los datos. Tiene sus problemas, por ejemplo, su cálculo es un poco más complicado. Básicamente eso se debe que la media geométrica no sea tan socorrida. También la media geométrica únicamente se va a poder calcular si no hay observaciones negativas. Se ocupan valores de 0 en adelante. Y la media geométrica es el resultado de el producto de todos los individuos y su raíz enésima. Si son 5 individuos, la raíz va a ser 5. Veamos en Excel. Para sacar la multiplicación de todos los valores se utiliza la función producto. Selecciono todos mis datos, que como ya sabíamos es desde la celda 1 hasta la L10. Cierro paréntesis y ahí está. Me lo expresa en notación exponencial debido a que es un número muy grande, es un número de 222 dígitos. Por eso se utiliza la notación exponencial. Sin embargo, Excel sí guarda el valor correcto. N, bueno, ya lo tenemos acá en esta celda. Son 120. O pudimos también haber utilizado la función contar. Y el resultado, aquí tenemos que hacer algo interesante. Excel no tiene una función para calcular la raíz enésima. Tiene únicamente la función potencia, pero con ella tenemos más que suficiente. En la función potencia tenemos que indicar dos parámetros, primero el número y luego la potencia a la que se va a elevar. El número sabemos que es este. Y la potencia a la que se va a elevar es el inverso de n, 1 entre n. Así se convierte de una raíz a potencia. Cerramos y ahí está. Son valores muy cercanos. Sin embargo, vamos viendo esto. Si yo cambio, como hicimos hace rato, un dato, la media aritmética se mueve considerablemente, la media simple se mueve considerablemente, pero la media geométrica se mantiene cercana al valor. Insisto, no es tan susceptible a cambiar por valores de extremo, sino que considera mucho la concentración de los datos. Por eso es una medida muy interesante, la media geométrica. Mediana y moda, que son de las más comunes. La mediana es el valor que está en medio de todos nuestros datos
si yo los ordené de forma ascendente o descendente, de mayor o menor no importa, la mediana va a ser el de en medio. Si nuestra muestra o nuestra población es par, inevitablemente la mediana va a quedar entre dos valores. Y bueno, en muchos casos la mediana que cae entre dos valores, pues ambos valores son iguales y por tanto se puede tomar el que sea de los dos. Cuando la mediana caiga entre dos valores que no sean iguales, se considerará el promedio de esos dos. Y en el caso de la moda es el valor que se repite más, el más frecuente, el más ponderado. Y en ocasiones existe más de una moda, existen varios datos que se repiten la misma cantidad de veces. En ese caso se tomará el siguiente criterio: se revisará cuál de las dos es más cercano. Primero, a la media aritmética. Segundo, a la mediana. Tercero, a la media geométrica. Difícilmente vamos a utilizar el tercer criterio. Usualmente, cuando existen dos modas, hay una que es más cercana a la media aritmética. En alguna muestra más atípica podremos encontrar que están dos modas a la misma distancia de la media y se tomará de la mediana, pero muy difícilmente tendremos que recurrir a la media geométrica como criterio de desempate entre modas. Vamos viendo, la mediana y la moda son muy fáciles de calcular porque Excel nos provee fórmulas que inclusive son del mismo nombre. Para la mediana la fórmula es igual mediana, se abre paréntesis y se incluye donde están las celdas, desde A1 hasta L10, y ahí está. Y para la moda de igual forma, igual moda, abro paréntesis, desde A1 hasta L10, que es donde está mi conjunto de datos. Y listo, calculadas las tres medias, la mediana y la moda, de tal suerte que si por algo cambian mis datos, automáticamente Excel hará el recálculo. Bueno, ¿cuándo vamos a utilizar cada uno de los datos? En el ejemplo que pusimos, todas nuestras variables son cantidades, es decir, son variables cuantitativas. Sin embargo, no todas las variables son de ese tipo. Existirán algunas que se refieran a cualidades. Por ejemplo, los gustos en una persona referente a la música o a un partido político, inclusive puede ser los sexos de algunas personas o los colores. Todas esas que son variables que se refieren a cualidades y no se pueden ordenar de ninguna manera, nada más utilizaremos moda. Cuando sean cualidades pero que se puedan ordenar de alguna forma, sí podremos utilizar moda y mediana. ¿A qué me refiero con eso? Las variables ordinales son cualidades, pero pueden ordenarse de alguna manera, como sería por ejemplo el grado de estudios. Podemos obtener un orden específico: preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura. En ese orden tendríamos grados de estudios. Y para todas aquellas variables que sean cantidades, podremos utilizar las tres medidas de tendencia central que acabamos de considerar: la media, todas las medias, la moda y la mediana. Bien, sería todo por mi parte para medidas de tendencia central. Muchas gracias.